Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro del romance y la intriga proveniente directamente de la tierra de las medialunas y el café turco. Estoy súper emocionada, extasiada, diría yo, de tenerlos aquí hoy. ¿Por qué tanta euforia? Bueno, como ya pudieron vislumbrar en el título, esa promesa brillante que los atrajo hasta aquí, vamos a sumergirnos de cabeza en el fascinante océano de los romances turcos que nos arrebatarán el aliento en el lejano, pero ya no tanto, 2025. Sí, lo sé. Aún faltan algunos calendarios por arrancar, algunas celebraciones de Año Nuevo por vivir. Pero en el vertiginoso, impredecible y adictivo mundo de las novelas turcas, la preparación es la clave del éxito, la mejor manera de garantizar que no te pierdas ni un solo latido de drama y pasión. Además, mis queridos amigos, las productoras, esas maquinarias creativas que nos proveen de historias que nos mantienen despiertos hasta altas horas de la madrugada, ya están empezando a soltar pistas jugosas, a anunciar proyectos que suenan más interesantes que un plato recién hecho de asterisco imán bayil de asterisco. Así que, ¿por qué esperar? ¿Por qué no encender la llama de la anticipación, empezar a construir el castillo de arena de nuestras expectativas desde ahora mismo? Y hablando de anticipación, permítanme preguntar, ¿quién de ustedes, en su sano juicio, podría resistirse al encanto de un romance turco bien tejido? Esa combinación mágica de belleza visual, narrativas cautivadoras y personajes que se sienten tan reales como el vecino de al lado, es simplemente irresistible. Ahora, si eres un alma nueva en este rincón del Internet, un recién llegado al reino de las novelas turcas, o si eres de esos espíritus que disfrutan cada uno de nuestros vídeos pero aún no han sucumbido a la tentación de suscribirse, te imploro que lo hagas ahora mismo. No te prives de la oportunidad de sumergirte en un universo de recomendaciones expertas, análisis profundos y noticias de última hora sobre el mundo fascinante, a veces caótico, siempre entretenido, de los dramas turcos. Dale al botón de suscribirse con la misma pasión con la que los protagonistas de nuestras novelas se juran amor eterno, y activa la campanita con la misma diligencia con la que una madre turca prepara el asterisco borek asterisco para su familia. De esta manera, YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo, cada vez que tengamos un nuevo tesoro que compartir. Te prometo con la mano en el corazón y con la sinceridad de un vendedor de alfombras turcas, que no te arrepentirás. Ahora sí, sin más preámbulos, dejemos atrás las formalidades y entremos de lleno en el tema que nos ha reunido hoy. 2025 promete ser un año absolutamente espectacular, un verdadero festín para los amantes de las novelas turcas. Con una nueva generación de estrellas en ascenso brillando con fuerza, tramas intrigantes que nos harán cuestionar nuestra propia cordura, paisajes impresionantes que nos transportarán a tierras lejanas, y por supuesto, ese toque de melodrama que tanto amamos. Las productoras turcas están listas para conquistarnos una vez más, para apoderarse de nuestros corazones, uno por uno. He estado investigando a fondo como una verdadera detective de dramas turcos, leyendo rumores con la atención de un rabino estudiando la Torá, siguiendo las noticias de cerca, como un asterisco simici asterisco vigilando su preciada mercancía, y he confeccionado una lista de dramas que, en mi humilde opinión, tienen el potencial de convertirse en verdaderos fenómenos, en los próximos Amor Prohibido o Fatmagul. Así que preparen sus pañuelos, sus tazas de té, sus corazones y sus mentes, porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje emocionante a través de los posibles éxitos de la pantalla turca en 2025. Empecemos con un drama que ya está generando un zumbido ensordecedor en la comunidad de fans, La joya escondida del Bósforo. El título en sí ya evoca imágenes de misterio, lujo y secretos bien guardados. La trama, mis amigos, no decepciona. Gira en torno a una joven llamada Elif, interpretada por la talentosísima Ayşe Akın, una actriz que posee una mirada que puede derretir glaciares y una presencia en pantalla que te dejará hipnotizado. Elif, una chica común y corriente aparentemente, descubre un secreto familiar tan explosivo que la conecta, de manera inesperada, con una de las familias más poderosas y adineradas de Estambul. Imaginen la sorpresa. El shock. El drama. Pero aquí no termina la cosa. El secreto desenterrado por Elif no es un simple chisme de lavadero, amenaza con desestabilizar por completo el imperio construido por esta familia, un imperio que se extiende por generaciones y que está cimentado sobre mentiras, engaños y ambiciones desmedidas. Elif, de la noche a la mañana, se ve envuelta en una red intrincada de intrigas palaciegas, traiciones dolorosas y, por supuesto, un amor prohibido que desafía todas las reglas. Y aquí es donde entra en escena el galán de esta historia,
el actor que hará que sus corazones latan al ritmo de un tambor turco, el guapísimo Mehmet Yılmaz, que interpreta a Demir, el heredero de la familia en cuestión. El hombre destinado a llevar el peso de la tradición sobre sus hombros, pero cuyo corazón anhela algo más, algo diferente. La química entre Ayşe y Mehmet es palpable, incluso en las fotos promocionales que han sido cuidadosamente filtradas a la prensa. Se puede sentir la chispa, la tensión, la atracción magnética que los une. Y estoy segura, absolutamente convencida, de que su romance en pantalla nos hará suspirar a todos, de que nos mantendrá pegados a nuestros asientos, esperando con ansias cada nuevo episodio. Pero la joya escondida del Bósforo no es solo un romance. La historia promete ser adictiva, llena de giros inesperados que te dejarán boquiabierto, con una ambientación lujosa que nos transportará a los rincones más bellos y exclusivos de Estambul, desde los palacios opulentos a orillas del Bósforo hasta los callejones escondidos llenos de historia. Lo que más me llama la atención de este drama es que parece combinar elementos del clásico romance turco, ese melodrama que conocemos y amamos, con un toque de misterio y suspense que lo hace aún más atractivo, que lo eleva a un nuevo nivel de entretenimiento. Ahora, cambiemos de escenario y pongámonos las gafas de sol, porque nos vamos a la costa turquesa con otro drama que tengo en mi radar, El susurro del Mediterráneo. Este drama nos traslada a un paraíso terrenal, a la costa turquesa, con sus aguas cristalinas, sus playas de arena blanca, sus pueblos pintorescos y un ambiente relajado que invita a desconectar del estrés de la vida moderna, al menos en apariencia. La protagonista es Deniz, una joven arquitecta con un talento innato para crear espacios que inspiran, pero que se siente asfixiada por la presión de la gran ciudad, por el ritmo frenético de Estambul. En un acto de rebeldía, decide dejarlo todo atrás y huir en busca de paz y tranquilidad, en busca de un nuevo comienzo. Sin embargo, su vida tranquila y contemplativa se complica cuando conoce a Aras, un pescador local con un pasado turbio, un hombre marcado por secretos que lo persiguen como sombras en la noche. Aras es un alma atormentada, un hombre que ha vivido experiencias que lo han endurecido, pero que aún conserva una chispa de bondad en su interior. A pesar de sus diferencias abismales, a pesar de sus mundos opuestos, surge una atracción irresistible entre Deniz y Aras, una conexión que va más allá de lo físico, una conexión que los une a un nivel emocional profundo. Pero su relación se verá amenazada por los secretos que ambos ocultan, por los fantasmas del pasado que se niegan a desaparecer. Lo que me encanta de este drama es la promesa de una historia de amor sencilla pero profunda, una historia que se centra en la conexión humana, en la capacidad de perdonar y de seguir adelante. Los personajes son complejos con motivaciones creíbles y un trasfondo que los hace sentir reales. Y el entorno natural es simplemente impresionante. Se dice que las escenas rodadas en la costa mediterránea son espectaculares, que capturan la belleza y la serenidad del paisaje de una manera mágica. Y la banda sonora, según los rumores, es simplemente sublime, una mezcla de melodías tradicionales turcas con ritmos modernos que te transportarán directamente a la costa turquesa. La actriz principal, Leyla Kaya, es una de mis favoritas. Su trabajo en dramas anteriores ha demostrado su versatilidad y su capacidad para transmitir emociones complejas con una simple mirada. Creo que hará un trabajo excepcional interpretando a Deniz, dándole vida a un personaje que es fuerte y vulnerable a la vez. El actor que interpreta a Aras Kandemir es relativamente nuevo en la industria, pero tiene un carisma innegable, una presencia magnética que te atrae hacia él. Creo que encajará perfectamente en el papel de este pescador atormentado, pero con un corazón de oro. Este drama promete ser una bocanada de aire fresco en medio de tantos dramas llenos de intrigas y conflictos, una historia que te tocará el corazón y te dejará con una sonrisa en el rostro. Ahora pongámonos nuestros sombreros de época y prepárense para viajar en el tiempo, porque si eres de los que disfrutan de los dramas históricos, no te puedes perder La Sultana Olvidada. Este drama nos transporta al siglo XVIII a la corte otomana, un mundo de opulencia, intrigas y poder absoluto. En este contexto histórico fascinante conoceremos la historia de Ayşe, una joven esclava que, gracias a su belleza deslumbrante, su inteligencia aguda y su espíritu indomable, logra ascender en el harén y convertirse en una de las favoritas del sultán. Pero su camino hacia el poder no será fácil. Ayşe tendrá que enfrentarse a la envidia y la ambición de otras mujeres, que la ven como una amenaza para sus propios intereses. También tendrá que navegar por las traicioneras aguas de las intrigas palaciegas, donde cada palabra y cada acción son cuidadosamente calculadas. Lo que más me atrae de este drama es la oportunidad de sumergirme en la historia de Turquía, de conocer más sobre la vida en la corte otomana,
sobre las costumbres, las tradiciones y los desafíos que enfrentaban las mujeres en esa época. Además, los dramas históricos suelen tener una producción impecable, con vestuarios elaborados que te dejarán sin aliento, escenarios impresionantes que recrean la majestuosidad de la corte otomana y una atención al detalle que te hará sentir como si estuvieras realmente viviendo en el siglo XVIII. La actriz principal, Pınar Erdem, es una veterana de los dramas históricos. Su experiencia en este género es innegable y su talento es incuestionable. Estoy segura de que hará un trabajo excelente interpretando a Aysé, dándole vida a un personaje que es complejo, fuerte y fascinante. El actor que interpreta al sultán, Murat Khan, tiene una presencia imponente, una mirada penetrante y una voz que transmite autoridad. Creo que dará vida a un personaje que es complejo y fascinante, un gobernante absoluto con un lado vulnerable y atormentado. Este drama promete ser una saga épica llena de romance, intriga, drama y pasión, una historia que te mantendrá al borde de tu asiento desde el primer episodio hasta el último. Y hablando de sagas épicas, no podemos olvidar mencionar Los Guardianes de Anatolia. Este drama, ambientado en la Turquía rural, en las montañas de Anatolia, nos cuenta la historia de dos familias enfrentadas por una disputa ancestral, una enemistad que se transmite de generación en generación. En medio de este conflicto, surge un amor prohibido entre los herederos de ambas familias, un amor que desafía las tradiciones, las expectativas y el odio que los rodea. Estos jóvenes enamorados tendrán que luchar contra viento y marea, contra el peso de la historia y la presión de sus familias, para poder estar juntos. Lo que me encanta de este drama es la promesa de una historia de amor apasionada y llena de obstáculos, una historia que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de la familia. Los personajes son fuertes, con convicciones arraigadas y un profundo sentido del honor. Y la ambientación rural es auténtica, con paisajes impresionantes que te transportarán a las montañas de Anatolia. Se dice que las escenas rodadas en este entorno natural son simplemente espectaculares, que capturan la belleza y la dureza de la vida en el campo. Y la música tradicional turca juega un papel importante en la historia, añadiendo un toque de autenticidad y emoción. Los actores principales, Ekin Koç y Beren Saat, tienen una química explosiva, una conexión que se siente real y palpable. Creo que su romance en pantalla nos hará sufrir y suspirar a partes iguales, que nos hará creer en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Este drama promete ser una historia conmovedora sobre el amor, la familia, la tradición y la capacidad del ser humano para perdonar y seguir adelante. Finalmente quiero mencionar un drama que aún no tiene título oficial, pero que ya está generando mucha curiosidad en la comunidad de fans, el nuevo proyecto de la productora responsable de dos de los dramas turcos más exitosos de todos los tiempos, Amor Prohibido y Fatma Gül. Se dice que este drama ambientado en la Estambul moderna, explorará temas como el amor, la amistad, la ambición y la traición en el contexto de la alta sociedad turca. Aunque aún no se conocen muchos detalles sobre la trama, se rumorea que contará con un elenco de estrellas de renombre y que tendrá una producción de alta calidad, con una atención al detalle que te dejará sin aliento. Lo que me atrae de este drama es la garantía de que será un producto bien hecho, con una historia intrigante, personajes complejos y una dirección impecable. La productora detrás de este proyecto tiene un historial impecable y estoy segura de que nos sorprenderá una vez más, que nos regalará una joya televisiva que se convertirá en un nuevo clásico turco. Estaremos atentos a las noticias y les mantendremos informados sobre cualquier novedad. Y bien, mis corazones enamoradizos, estos son algunos de los romances turcos que, en mi opinión, tienen el potencial de robarnos el corazón en 2025. Por supuesto, hay muchos otros proyectos en marcha, y es posible que algunos de ellos nos sorprendan aún más. Pero basándome en la información que tengo hasta ahora, creo que estos dramas tienen todos los ingredientes para convertirse en verdaderos éxitos. En resumen, hoy hemos hablado de 5 dramas turcos que prometen ser espectaculares en 2025, La joya escondida del Bósforo, una historia de secretos familiares y amor prohibido en la alta sociedad estambulita, El susurro del Mediterráneo, un romance sencillo pero profundo en la costa turquesa, La sultana olvidada, una saga histórica llena de intriga y romance en la corte otomana, Los guardianes de Anatolia, una historia de amor prohibido entre familias enfrentadas en la Turquía rural. Y el nuevo proyecto sin título de la productora de Amor Prohibido, y Fatma Gül, que promete explorar temas contemporáneos en la alta sociedad estambulita. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que estén tan emocionados como yo por los dramas turcos que están por venir. No olviden que este es solo mi punto de vista,
y que cada uno de ustedes tendrá sus propias preferencias y expectativas. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido sobre el mundo de los dramas turcos. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estos dramas les llama más la atención? ¿Hay algún otro drama que estén esperando con ansias? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber cuáles son sus predicciones y cuáles son los dramas que tienen en su radar. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de los dramas turcos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a que esta comunidad siga creciendo. Muchas gracias por todo su amor y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mantengan sus corazones latiendo al ritmo del drama turco.